Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 6 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar relaciones léxico-semánticas en el texto 1 y específicamente vamos a ir avanzando lo relacionado a sinonimia contextual. ¿Qué viene a ser la sinonimia contextual? Consiste en determinar el significado similar de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contenido lingüístico y pragmático. Por ejemplo, la palabra llama podría, dado sus significados, entenderse de dos formas. ¿Cuál vendrían a ser esos significados de llama? Número 1, masa gaseosa en combustión. Número 2, mamífero camélido doméstico propio de los Andes, ¿no? Ambos significados en torno a una misma palabra. Pues bien, cuando hablamos de sinonimia contextual, teniendo en cuenta lo especificado hasta aquí, podríamos tener en el siguiente ejercicio. La emergencia fue combatida por los bomberos con todos sus recursos. Sin embargo, la llama no cedía y consumió todo el edificio del centro de Lima. En este contexto, pues, el significado de llama se corresponde con, a ver, acá en esto que acabamos de leer, en esta pequeña información que está en texto, nosotros vamos a encontrar que la llama, perdón, la llama no cedía y consumió todo el edificio en el centro de Lima. ¿A qué significado responde llama? ¿Al número 1 o al número 2? Responde, obviamente, al número 1, ¿cierto? ¿No? La llama no cedía y consumió todo el edificio. Entonces, en ese contexto, el significado de llama se corresponde con masa gaseosa en combustión. Ahora, cuando hablamos de la sinonimia contextual, podríamos decir entonces que consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y otra metatextual, es decir, otra que está fuera del texto, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura, ¿no? Y esto es lo que generalmente tienen ustedes como preguntas, ¿no? Por sinonimia contextual en las preguntas de los textos, ¿no? Nos dice en el ejemplo, más o menos un año después de haber nacido, los bebés dominan el sistema de sonidos de su lengua. Unos pocos años más tarde, entablan conversaciones con quienes los atienden. La pregunta es, en este contexto, en esta ubicación donde está la palabra entablan, ¿con qué palabra la podríamos reemplazar? Que sea sinónimo justamente a lo que representa o significa entablan acá donde está ubicado. Establecer, profesora. A ver, nos dice efectivamente establecer conversaciones, muy bien, lo que dice su compañera es perfecto, establecer conversaciones, desarrollar conversaciones, ¿no? Van en la misma línea. Habíamos dicho que respecto a una palabra, a una idea, podemos siempre reemplazarlas, ¿no? Seguramente por otras expresiones o en este caso por otra palabra sinónima que vaya en el sentido exacto de la frase, ¿no? Del enunciado, del párrafo, que no quiebre el sentido. Muy bien, entonces acá, cuando hacemos este procedimiento,
respecto a la palabra en negrita, lo primero que siempre tenemos que hacer, chicos, es entender lo que significa la palabra que está en negrita. Ese es el paso número 1. Ojo que en este tipo de preguntas, ¿no? De significado de contexto, yo advierto que en términos generales, ¿no? En términos generales hay errores recurrentes, ¿no? Les hablo de los cursos en general, de los ciclos en general. ¿Por qué? Porque creo que no se ubican en esto que estoy remarcando, ¿no? Cuando nosotros tenemos un fragmento o un texto y nos ponen una palabra en negrita, bueno, vamos a hacer lo que nos pide, obviamente, la pregunta. En este caso, bueno, ¿cuál es el sinónimo contextual? Nos pueden decir el antónimo contextual, ¿no? O por qué podemos reemplazar esta palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, siempre les he dicho en las separatas anteriores, es ir al texto, ¿no? Que en el texto generalmente ya lo tenemos en negrita para poder ubicarlo rápido. Entonces, en el texto tenemos que leer nuevamente el fragmento, la oración, para, fíjense lo que voy a decir, inferir, para deducir lo que significa la palabra. Entonces, acá estoy hablando ya en este caso de inferencia. Y cuando hablamos de inferencia es una deducción de lo que significa la palabra en el contexto. Entonces, siempre tenemos que hacer ese procedimiento. Cada vez que tenemos este tipo de preguntas, ¿no? Por palabras, ¿no? Lo que nos pidan, sinónimo, antonimia o qué significa la palabra tal en el texto, tenemos que ir al texto. Porque, ojo, nos ponen muchos distractores y creemos que la alternativa es aquella con la que nosotros asociamos directamente la palabra. Fíjense que hace un momento hemos visto la palabra llama y tiene por lo menos dos acepciones. Por lo menos dos acepciones, ¿no? Que acabamos de ver. Bueno, hay palabras que tienen más acepciones y muchas de ellas no las conocemos. Generalmente conocemos uno de los significados de la palabra, porque es el que más hemos usado, el que más está en práctica, pero muchas veces desconocemos otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en este tipo de preguntas es, fíjense lo que les voy a decir, despojarnos, desprendernos del significado con que nosotros hemos, digamos, vinculado siempre la palabra. Y ustedes se darán cuenta que, como nos ponen distractores, nos ubican dentro de las alternativas un significado que es, digamos, de repente la primera acepción, ¿no? Que aparece en el diccionario. Y no necesariamente va a ser eso, porque estamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es ubicar la palabra en negrita, inferir, deducir lo que significa la palabra en negrita en el contexto. Y después que hagamos esa inferencia de lo que significa en el contexto, ¿no? O sea, yo ya me doy cuenta qué significa entablan aquí, no lo que tengo yo posicionado en mi mente por práctica habitual de la palabra. Entonces, recién después de eso, ya continúo con lo que nos pide la pregunta. En este caso nos pide, oye, marca el sinónimo. El sinónimo de lo que significa la palabra en el texto. Entonces, si ustedes solamente miran la palabra y se van a las alternativas, van a fallar. Van a fallar porque no les están pidiendo, oye, ¿cuál es el significado de la palabra? No. Les piden cuál es el significado de la palabra en el contexto. Y
Estamos viendo entonces, ¿no? Que eso nos lleva a deducción, ¿no? A la inferencia. Muy bien. Entonces, hay que recordar que en la sinonimia contextual las palabras iguales o similares que pueden ser intercambiadas pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿no? Ejemplos: el proceso entró a la etapa final, sustantivo. Reemplazamos por un sinónimo etapa, ¿no? El proceso entró a la fase final, también sustantivo. Pero estoy reemplazando, ¿no? Estoy ubicando un sinónimo, ¿no? En este caso de la palabra etapa. Luego, el abogado interpuso una apelación, interpuso, verbo. ¿Con qué lo podemos reemplazar? ¿Qué significa interpuso? Sinónimo. Bueno, el abogado presentó una apelación. También lo reemplazamos por un verbo. Muy bien, vamos a ver rápidamente el siguiente ejercicio. Tenemos ahí este texto y nos dice: analice el siguiente texto y determine la sinonimia contextual de las palabras resaltadas en negrita. Es decir, hay que entender qué significa la palabra. Una vez que entendamos qué significa la palabra en el contexto, vamos a ponerle un sinónimo. Y para eso, bueno, sabemos que una palabra puede tener muchos sinónimos. Entonces pueden haber acá más de una respuesta siempre y cuando se atienda, ¿no?, lo solicitado. Muy bien, leemos y resolvemos. Adelante, chicos. Muy bien, ya leímos entonces la primera palabra: la pérdida de la independencia inclinó la balanza de la guerra a favor de Chile. Balanza, ¿por qué lo podemos reemplazar?
Lo mismo ocurre con figura al final y con contienda. Vamos avanzando en ese sentido y nos dice entonces, el significado contextual de balanza es... Medida. A ver, nos dice por ahí medida. A ver, ¿hay alguna otra respuesta? En este primer caso, el significado contextual de balanza es superioridad. De manera contextual nos lleva a lo que es la superioridad. La pérdida de la independencia inclinó, ¿no?, la balanza, la superioridad de la guerra, ¿no?, a favor, en este caso, de Chile. Muy bien. Medida, nos dice su compañera, no sería medida en este caso porque inclinó la medida de la guerra a favor de Chile. Lo estamos vinculando de repente muy cercano a la palabra en negrita, pero acá tenemos que darle el significado, ¿no?, que adquiere la palabra en el contexto. Entonces, en el contexto, la palabra balanza, o sea, que se inclinó, representa, pues, en este caso, superioridad, ¿no? Determinó finalmente la superioridad de un país sobre otro. Entonces, tenemos que ir al significado de la palabra en el contexto. Y luego de ese significado, bueno, vamos a poder marcar la alternativa correcta. 2. ¿Cuál es el sinónimo contextual de figura? Conforme pasaban los meses y se conocían sus hazañas, se agrandó su figura. A ver, estamos yendo sobre... Se agrandó su... Imagen, profesora. Ok, muy bien, se agrandó su imagen. Acá sí, ¿no? Conforme pasaban los meses y se conocían sus hazañas, es decir, todos los logros que obtenía, se agrandó su figura, se agrandó su imagen, ¿no? Atendiendo a las alternativas que tenemos acá. Luego, tenemos el sinónimo contextual de contienda es... Se lo creyó capaz de todo hasta de que sería el triunfador de la contienda. Batalla. Ok, tenemos ahí alternativa E. Efectivamente, batalla. Ahí tenemos las respuestas que hemos obtenido anteriormente. Muy bien, vamos a seguir avanzando en esa línea en la separata. Un momento, por favor.
Muy bien, tenemos entonces acá la separata 6. Tenemos, por favor, entonces, el primer ejercicio. Leamos el texto y vamos resolviendo las preguntas que tenemos a continuación.
Muy bien, vemos el resultado de la primera palabra que reemplazaron para mórbido. Acá mórbido en el texto tiene el significado en el texto, porque ustedes, repito, tienen que ir al significado que nos da la palabra en el texto, ¿no? En el contexto en la que está ubicado. Entonces, mórbido se refiere o tiene el significado, ¿no? Contextual, no de diccionario, sino el significado contextual de loco, demente, insano. Entonces, si en el texto mórbido significa, inferimos que significa, bueno, loco, ¿no? Demente o insano, vamos entonces a las alternativas y qué palabra podría reemplazarlo. La palabra que podría reemplazarlo sería alternativa B, obsesivo. Vamos a marcar, chicos, lo siguiente. Una palabra tiene significado denotativo y también significado connotativo. El significado denotativo no es otra cosa que la descripción, es decir, lo que es o significa la palabra, ¿no? Y este significado denotativo nosotros lo aprendemos por el diccionario, ¿no? Buscamos una palabra en el diccionario y nos pone su significado. Y ese significado, bueno, lo vamos aprendiendo, ¿no? En la medida que avanzamos en nuestros estudios, ¿no? Colegio, universidad, ¿no? Y vamos leyendo, vamos ampliando también nuestro vocabulario. Y para ampliarlo tenemos que conocer el significado denotativo de las palabras. Nosotros nos comunicamos de manera exitosa en la vida porque usamos palabras que los receptores, las personas con las que nos comunicamos, los comprenden. ¿Y por qué los comprenden? Porque hemos aprendido que una palabra significa, ¿no? Determinado concepto, determinada idea. Si no, no nos podríamos comprender. Eso es significado denotativo. Lo determina el diccionario. Pero una palabra también adquiere un significado connotativo. Y el significado connotativo es aquel que tiene que basarse en el contexto donde está ubicada la palabra. Es decir, para poder hallar, que tienen que ver con estos ejercicios, el significado de la palabra, tenemos que ir al texto despojándonos, esa es la recomendación, de lo que nos determina el diccionario, de lo que la palabra, porque todos tenemos palabras ya muy posicionadas en su significado en nuestra mente. Pero este tipo de preguntas no están relacionadas al significado de diccionario, al significado denotativo, no. Este tipo de palabras se refieren al significado connotativo, es decir, esa palabra que en el diccionario tiene tal acepciones, bueno, ahora te estoy preguntando, esa palabra que ahorita la vemos en el texto, en ese marco donde está ubicada, ¿qué significa?
Y para ello tengo que despojarme, repito, de las palabras de diccionario. Por eso les decía hace un momento, nos ponen distractores y a veces creemos que nos preguntan la palabra tal significa y nos ponen dentro de las alternativas una palabra con la cual se asocia el significado denotativo de la palabra. Y eso no nos están preguntando. Nos están preguntando el significado connotativo. Por eso les estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es, tenemos la palabra en negrita, bueno, vamos al texto y vamos al texto sin tener en cuenta el significado denotativo y nos ubicamos en el fragmento, en la idea. Y entonces vamos a poder inferir, teniendo en cuenta lo que dice antes y lo que dice después, voy a poder inferir lo que significa la palabra. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Entonces, de otra manera más gráfica, si nosotros tenemos la palabra rojo, rojo tiene significado denotativo y significado connotativo. ¿Cuál es el significado denotativo de rojo? Les pregunto a ustedes, ¿qué nos dice el diccionario de rojo? ¿Qué es rojo? ¿Es un? A ver, ¿qué es rojo? Significado denotativo. Chicos, ¿qué es rojo? ¿Qué es la palabra rojo? ¿Es un? Ya lo dije. Es un color. Ok, eso de rojo es el significado denotativo. El significado que nos pone el diccionario y nosotros cuando decimos rojo todos lo entendemos porque lo hemos aprendido. Estamos ahora en otro escenario, significado connotativo. Entonces podría ser que en un texto usen la palabra rojo, ¿no? Y nos pidan su significado connotativo y el significado connotativo de rojo, connotativo, puede ser pues muerte, puede ser pasión, puede ser no sé, una línea ideológica izquierdista y un largo etcétera. ¿Y cuándo va a significar entonces izquierdista? ¿Cuándo va a significar de repente muerte? ¿Cuándo va a significar pasión? Dependiendo del contexto. Entonces, esto que les acabo de decir de manera gráfica es en lo que estamos ahora. Significado de contexto. Y esto lo tienen siempre, ¿no? Siempre en las preguntas, ¿no? De los textos y hay una tendencia al error. Y sin embargo, es una tipología de pregunta sencilla. Solamente debemos entenderla bien. No nos piden significado denotativo. Entonces, veo la palabra, me voy al texto sin que me afecte, sin que me domine lo denotativo y más bien infiero, deduzco lo que la palabra significa en el contexto. Muy bien, vamos a la siguiente palabra, entorpecer. Entorpecer en el texto, ¿no? Nos dice cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa, bueno, entorpecido, fíjense acá, en el contexto significa pues obstaculización. Es decir, entorpecido va en relación con, ¿no? Quien sabe uno de sus significados naturales. Y eso es importante también decirlo. Resulta que a veces cuando nos piden cuál es el significado connotativo, nos vamos a dar cuenta que coincide, ojo, a veces coincide con el significado denotativo. Pero yo estoy marcando en función de lo que implica en el contexto. En este caso, sería alternativa C, obstaculizar. Pregunta número 3, apreciación.
¿Cuál sería? En ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Acá apreciación en el contexto significa pues consideración. Y por lo tanto voy a ver con qué sinónimo lo puedo reemplazar. Sería valoración. Entonces, fíjense el proceso. Me voy al texto, entiendo primero qué significa la palabra, la infiero. No lo busco en el diccionario, lo infiero. ¿Y qué significa inferir? Bueno, me doy cuenta qué significa teniendo en cuenta lo que dice adelante y lo que dice después. Y para eso tengo que estar concentrado. Después que infiero la palabra, hago lo que nos piden. En este caso nos están pidiendo buscar sinónimos. Bueno, atendiendo, ¿no es cierto?, lo que implica en este caso apreciación, que vendría a ser, por ejemplo, consideración, busco que va en esa línea, sería valoración. Pasamos al siguiente ejercicio. Revitalizar. A ver, me dicen ustedes, revitalizar. En el contexto, ¿qué significa revitalizar? Revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como acá contextualmente significa renovó, ¿no? Renovó, es decir, lo mejoró. Entonces, fíjense cómo renovó, que es lo que significa revitalizó, justo lo tenemos, ¿no?, en la alternativa de ¿por qué? Porque les estoy diciendo que a veces cuando hacemos la inferencia de qué significa la palabra, a veces va a coincidir, ¿no?, con su significado denotativo. Eso va a ocurrir a veces. No siempre. Muy pocas veces ocurre eso, pero ocurre. La siguiente pregunta, praxis. ¿Ok? Praxis, entonces, ¿no?, desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria. Bueno, acá praxis se refiere pues a práctica, o sea, va con su significado denotativo. Acá praxis significa práctica. Entonces, obviamente tenemos por ahí seguramente una alternativa que sería la E, que va en relación. Acá también coincide, lo connotativo coincide con lo denotativo. 6, potencial. Nos dice literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar, demostrando que su potencial expresivo, a ver, potencial vendría a ser en este caso, en el contexto, capacidad. Buscamos las alternativas y sería en este caso alternativa B de bueno. Muy bien, vamos a hacer la práctica con el siguiente texto que tenemos a continuación. Igualito, ¿no? Lea el siguiente texto y determine los sinónimos contextuales de las palabras resaltadas en negrita. Adelante, chicos. Bueno, dado que esto nos va a llevar un poco más de tiempo porque tienen que ir en función de los significados, ¿no es cierto?, de este texto en inglés, y dado que nos estamos yendo en tiempo,
lo vamos a ir dejando como ejercicio, pero el procedimiento ya lo conocen. Si ubicamos la palabra en negrita, entendemos, inferimos su significado y luego vemos obviamente la alternativa pertinente. Muy bien, vamos entonces ahora sí a comprensión de lectura. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante, chicos. Por favor, apaguen sus micros, chicos. Tienen que apagar sus micros. Apaguen sus micros. A ver, por favor, hay alguien que está con el micro prendido. Si no lo apaga, se le va a cerrar y ya no se le va a abrir el micro. Tienen que apagar su micro, por favor.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, en última instancia, el autor tiene la intención de presentar. La E, profesora. Ok, muy bien. Tenemos para esta primera pregunta alternativa E. La refutación de la tesis del psicólogo Richard Link sobre la inteligencia, ¿no? Según la raza. Muy bien. Pregunta número 2. Pregunta número 2. En el texto, el término sensación connota. ¿Mm? Sí. No sé, yo para venir. Pan, ¿cómo es el pan? De panadería, no va a sacar tortilla, me dan. Pancha, pan, el duro. No. ¿Ya no lo vomitaste él? Ah, que traiga la carne del gato. Está salmón el sobre.
Ahí enlata, enlata. Ya. Podría ser controversia, no sé. Ok, muy bien. Tenemos para esta pregunta alternativa A, controversia, ¿no? Ahí en el texto se sostiene que el profesor Lee dice haber probado que los alemanes son más inteligentes de Europa, pero en el 2005 ya había causado sensación, nos dice, es decir, controversia, ¿no? Al atribuir pues un sí superior al hombre, ¿no? Frente al de la mujer. Muy bien, pregunta 3. ¿No se condice o es incompatible con el texto afirmar que Richard Lynn a ver, sería alternativa La D. de dado. Relaciona 4 factores: inteligencia, educación, economía y sociedad. Esto es incompatible o no se condice. Porque según el texto, ¿no? El doctor Winder, quien sostiene que la inteligencia de una comunidad se mide, ¿no? Fundamentalmente por el nivel educativo, ¿no? Que a su vez depende de los factores económicos y sociales a su alcance. Muy bien. En la pregunta número 4 nos dice: del texto se colige que la inteligencia, según el doctor Winder, ¿La E? ok, muy bien, tenemos alternativa E. Presenta diferencias según la capacidad del individuo y el entorno donde se desenvuelve. Efectivamente, ahí en el texto se sostiene que para el doctor Winder, la inteligencia solo se puede medir y determinar en forma práctica y concreta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el entorno influye, ¿no? De manera importante en esta. Por lo cual es posible inferir que la inteligencia presenta diferencias
según la capacidad del individuo y el entorno donde se desenvuelve. Muy bien. Pregunta número 5. Si un equipo de psicólogos, luego de arduas investigaciones, concluyera que el sí determina la inteligencia de un individuo, entonces, La C. muy bien, alternativa C. En esa situación, entonces la postura del psicólogo Lin sobre inteligencia se vería pues fortalecida. Y es que vemos que en el texto nos dice que el sí es el resultado, ¿no?, de test aplicados a personas de manera general para medir la inteligencia. De esta manera, pues, el profesor Lin establece una clasificación de personas inteligentes según los resultados del sí. Muy bien, tenemos para ese caso alternativa C. Muy bien, vamos a continuación entonces a la separata B. Tenemos los textos dialécticos. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Morales Alejandro, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Muy bien, vamos con el desarrollo de estos textos dialécticos. Nos dice, pregunta 1, el tema central de discusión gira en torno a... La. Letra Letra La. Muy bien, ok, muy bien. Alternativa A, la legalización de la eutanasia, ¿no? Efectivamente es la alternativa A porque, bueno, vemos que ambos textos discuten sobre si la eutanasia debe ser legalizada o no, ¿no? Es finalmente el tema de discusión. Y bueno, vamos viendo también que para el texto A no debe ser legalizada porque nos dice es contraproducente, ¿no? Mientras que para el autor del texto B, esta sí debería ser legalizada, ¿no? Porque se refiere, bueno, a un tema específicamente de salud y refiere, pues, que esto aliviaría, ¿no?, el sufrimiento del paciente, ¿no? Sobre todo el poder acceder fácilmente a ella. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto A, el término proficua se entiende como... La C. Letra C. La C. C. Ok, muy bien. La respuesta es alternativa C. Efectivamente, en el texto, el término proficua se entiende, ¿no?, como algo que causa un bien, ¿no? Entonces, en este caso sería, pues, benéfica, ¿no? Y fíjense que acá apelo a la formulación de la pregunta. También es una pregunta por significado connotativo. La pregunta es como si nos dijeran, la palabra proficua tiene el significado connotativo de connotativo. Y fíjense cómo se plantea acá. Y resulta que efectivamente la respuesta es benéfica porque a pesar de que nosotros hacemos el proceso de darle un significado que le corresponde en el contexto, bueno, proficua en el contexto, coincide
coincide con su significado denotativo, ¿no? Proficuo es algo provechoso, ¿no? Algo que causa un bien. Bueno, coincide. Pero estoy haciendo esta referencia, chicos, para enfatizar también algo que les dije la sesión pasada, que vimos las preguntas por tema central, idea principal y resumen. En el sentido que no todas las preguntas van a venir en su sentido clásico. Acá les estoy marcando, esta pregunta 2 es una pregunta por significado connotativo, porque nos dice la palabra proficua se entiende como significado connotativo. Me voy al texto y veo que significa, bueno, que causa un bien, ¿no? Entonces, me doy cuenta también que va de la mano entonces con su significado denotativo. Como les repito, a veces coincide, pero no vayan a aventurarse nunca a, digamos, ver la palabra, ¿no? Como acá, y de frente se van a ir al significado. De repente, si ustedes sabían que el significado de proficua, que es provechoso, de repente han podido marcar la C mirando esto nomás y bueno, acertaron. Pero repito, podrían, digamos, caer en un error. Hagan el proceso siempre para que aseguren el puntaje, para que aseguren en este caso el acierto. Pregunta 3. Respecto a la falsa autodeterminación expuesta en el texto A, podemos colegir que este argumento carece de evidencias fácticas, puesto que La D. La D. La D. A ver, respecto a la falsa autodeterminación expuesta en el texto A, podemos colegir que este argumento carece de evidencias fácticas, puesto que dicen D de dado. Sí. A ver, La B. revisamos. La B. Alternativa B. Se caracteriza por ser de índole religioso. Fíjense, ahí en el texto A se señala que la falsa autodeterminación se da cuando el paciente cree equivocadamente que puede decidir sobre su vida, cuando en realidad, de acuerdo al autor del texto A, no puede hacerlo, porque la vida es un don otorgado por una divinidad, ¿no? Y por lo tanto es algo que no puede comprobarse. De tal modo que es un argumento de carácter religioso, ¿no? Y no necesariamente científico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería B de bueno. En la pregunta siguiente, pregunta número 4, respecto de la argumentación del texto B, resulta incompatible aseverar que se sustenta en... La D. Ok, muy bien. Alternativa D de dado. Una patente coerción. Efectivamente, en el texto B se sostiene que ningún médico puede ser obligado a practicar la eutanasia. Por el contrario, ¿no? Les permite seguir los dictados, en este caso, de su conciencia, ¿no? Muy bien. Pregunta número 5. Si se determinara sólidamente que la eutanasia solo podría aplicarse en situaciones límite, entonces, La C. a ver, acuérdense siempre, vayámonos por el tema, acuérdense, todo gira en torno al tema, a la idea principal. La D.
B de bueno no es. D. La alternativa D sería, pues, ¿no? La oposición a la eutanasia, ¿no? Obviamente perdería en ese contexto, en ese escenario de la pregunta que nos saca de la lectura, ¿no? Bueno, tendríamos que la oposición a la eutanasia perdería mucha fuerza. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos entonces al siguiente texto, texto 2. Tenemos acá un texto mixto, muy atentos también a la imagen, ¿no? Y entonces comenzamos la lectura y desarrollo. Adelante, chicos.
Muy bien, la pregunta número 1 nos dice, en esencia, el texto trata sobre... La B. B de bueno, a ver, revisamos. La E. Sería alternativa E. La necesidad de una guía de escritura actual, ¿no? En esencia, Pinker sostiene eso, ¿no? La necesidad de una guía de escritura actual. Acuérdense que tenemos que ir siempre en el marco del tema, ¿no? No significa que las respuestas que vayamos dando estén alejadas o no se incluyan en el contenido, sino siempre marca el tema y o la idea principal. Pregunta 2. En el texto, el sinónimo contextual del término declive es... La A ver, revisamos. La C. La C. Sería más C, ¿no? Según el contexto oracional, el término declive es equivalente a la palabra deterioro, ¿no? Fíjense que tenemos que, a la hora de marcar la alternativa, siempre irnos a la palabra que está más vinculada en este sentido, ¿no? Una cosa es debilitamiento, que tiene que ver, bueno, con debilidad, de repente perder fuerza, ¿no? Y otra cosa es deterioro, ¿no? Ya cuando hablamos de deterioro, estamos hablando, en este caso, que en el sentido justamente de la oración va en declive, es decir, en un sentido, bueno, de que se está retrocediendo, ¿no? Entonces, más calza alternativa C. Pregunta 3. ¿No se condice con el texto sostener que la escritura, o es incompatible con el texto sostener que la escritura? La B. La D. A ver, me dicen bueno y dado, no son. La No. Tendremos alternativa E. Gozaba de pureza y buen uso antes de la invención de la imprenta, no se condice o es incompatible. Ahí en el texto se sostiene que desde la antigüedad ya había quejas por el mal uso de la escritura, fundamentalmente que hacían en este caso los jóvenes, ¿no? O sea, esto viene desde épocas, ¿no? Antiguas, originarias. Pregunta 4. De la imagen se puede inferir que en la antigüedad... La C. Muy bien. Alternativa C. Se exhortaba a las personas a escribir correctamente. Efectivamente, ahí en la viñeta se observa que quien está escribiendo, ¿no? Transgrede la norma de escritura y enseguida, pues, es amonestado por ello, ¿no? Por eso tenemos alternativa C. En la pregunta 5, si un lingüista sostuviera que los manuales de estilo clásico son las guías idóneas para redactar, entonces, La B. ok, B de bueno. Pinker rechazaría categóricamente tal afirmación.
Efectivamente, y es que Pinker desconfía de los manuales de estilo clásico, ya que resultan anacrónicos para nuestra época, ¿no? Entonces, si alguien recomendase ceñir su redacción a estos, el autor lo rechazaría sin lugar a dudas. Muy bien, vamos a pasar entonces al último texto. Tenemos adelante el Passage One. Adelante, chicos. Muy bien, chicos, vamos a darles las claves de este texto antes que termine la hora. La pregunta 1, dado. Pregunta 2, casa. Pregunta 3, avión. Pregunta 4, bueno.
Y pregunta número 5, avión. Chicos, mi sugerencia, mi recomendación es que, bueno, repasen bien esto de significado denotativo y connotativo. La mayoría de las veces, ¿no? O mejor dicho, siempre se tiende sobre el significado connotativo. Les sugiero que revisen estas preguntas tipo en las separatas previas. Les agradezco su atención, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos. Un abrazo.